Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en el mostrador.cl para tratar los temas de la semana, por cierto, y sin duda uno de los temas que vamos a estar conversando en el siguiente bloque y en parte ahora tiene que ver con lo que ha sido este debate entre Donald Trump y Joe Biden, que ha dejado una cantidad de esquilas tremendas. Por un lado, uno observa a un expresidente de Estados Unidos emitir una serie de afirmaciones que son realmente fake news. Hay un trabajo notable del New York Times donde va punto a punto desmintiendo las declaraciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que la performance de Joe Biden estuvo lejos de ser algo que permitiera pensar que él está en condiciones de ser el próximo presidente de Estados Unidos, en el siguiente periodo. ¿Y por qué? Porque hubo muchos problemas que dan cuenta de que está con asuntos, no quiero ser peyorativa, las personas mayores tienen todas las posibilidades, ¿no es cierto?, de llegar a ser o a tener cargos importantes. Pensemos solamente que Donald Trump tiene 78 años, Joe Biden tiene 81. El problema es que hubo lapsus, hubo trastabilleo, y todo eso hace que hoy día los demócratas están en pánico y están evaluando seriamente que se tenga que finalmente determinar a un nuevo candidato, porque así como están las cosas parece que es inviable. Vamos a ver y vamos a estar siguiendo atentamente por cierto, los análisis que se hagan de este debate. Pero queremos justamente detenernos en lo que es las ultraderechas en el mundo, en Europa en particular. Hemos visto el avance, estamos viendo en Francia, por ejemplo, cómo está definitivamente Marine Le Pen ya prácticamente, según los sondeos, pudiendo ganar estas próximas elecciones legislativas. Y queremos hacerlo de la mano de una experta quien ha estado, ¿no es cierto?, muy atenta siguiendo los detalles del avance de la ultraderecha en el mundo. Me refiero a Stephanie Alenda, socióloga, directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Stephanie, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Stephanie, más allá del debate que, como decía, lo vamos a estar analizando en profundidad en el siguiente bloque, pero quiero preguntarte, Donald Trump ayer aparece como un ganador. 67% de la encuesta que hace CNN le da el triunfo y apenas un 33% a Joe Biden. Todo indicaría, si tenemos que ver esta foto, que será nuevamente el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Cómo te explicas que las ultraderechas están logrando posicionarse, reposicionarse, rearmarse en el mundo? Bueno, rearmarse sería en el caso de Donald Trump. En el caso de Europa es un auge que ha sido constante y lo que mostraron los resultados de las últimas elecciones en el Parlamento Europeo es que la extrema derecha ha como ampliamente mejorado su resultado y sobre todo eso tuvo más visibilidad aún en esas últimas elecciones porque lideró el reagrupamiento nacional en Francia de Marine Le Pen y también en Italia el partido de Giorgia Meloni. Por lo tanto, hubo ahí una visibilidad mucho más grande de ese fenómeno, ¿no? Ahora bien, lo que hay que ver también es que no fue suficiente para ganarle a la coalición dominante, es que el Parlamento Europeo sigue dominado por una coalición de conservadora, principalmente dominada por los conservadores, pero efectivamente hay ahí un auge constante que está más marcado en, digamos, por un lado del este de Europa, Polonia, Hungría. Las últimas elecciones legislativas también había dado una mayoría a esos partidos, y también en las democracias occidentales más, digamos, relevantes, Francia, Italia, destaca el auge muy notorio de esos partidos. Y en Francia, efectivamente, ahí estamos
a puertas de una elección que va a ser bastante importante. A ver, detengámonos ahí porque quiero entender lo siguiente. Uno siempre dice que hay un pasto fértil, ¿no es cierto? Hay factores que influyen poderosamente y uno de ellos es la migración. ¿Es ese el factor que estaría explicando mayoritariamente el avance de la ultraderecha en Europa? A ver, son diferentes factores. Uno, hay que decir que son ultraderechas bastante diversas, y que tienen, por lo tanto, denominadores comunes y otras especificidades. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Europa del Este, tenemos en Hungría y Polonia, principalmente, hemos tenido países que han sido dirigidos por partidos comunistas, con historias, que estos países tuvieron historias traumáticas. Por ejemplo, Hungría perdió una gran parte de su territorio y población luego de la Primera Guerra Mundial. En fin, como que hay ahí un contexto en que prende con mayor fuerza la extrema derecha, con un discurso efectivamente anti-inmigración, con un discurso también de defensa de la identidad occidental, y ahí un discurso también digamos, comunidad europea, ¿no? La idea es que esta Unión Europea ha favorecido regiones que fuertemente deprimidas o tocadas por esa desindustrialización que ha conducido a un aumento precisamente del desempleo, y ahí hay mucho apoyo a ella precisamente en esas zonas. Otro elemento muy importante es la inseguridad, el crecimiento del narcotráfico, en el que también están implicados jóvenes que provienen a veces de familias de inmigrantes, también el tema inseguridad con los atentados, que explica también ese fenómeno de inseguridad, una transversalización del voto por la derecha radical, ¿no? Y luego hay como elementos mucho más específicos, como el caso francés, que es el deterioro de los servicios públicos, como el Estado no está brindando los servicios que solía brindar en educación, en salud, en seguridad, y la gente, por lo tanto, va a tender a votar mucho más por esos partidos por esta razón, ¿no? Y bueno, hay también una dimensión de novedad, nunca han gobernado. Cada país ahí tiene que ser visto como con sus especificidades para entender el auge de esos partidos. Claro, pero ahí entonces detengámonos porque tú hablabas de los jóvenes. Hay un voto joven, hay un voto que está desencantado, sin duda, con una socialdemocracia que ellos dicen, bueno, no nos está dando, a ver, no está cumpliendo nuestros sueños y objetivos. Y ese voto joven, ¿por qué quiero insistir en el voto joven? Porque leía a un autor que dice que no sé si la palabra exacta es la rebelión, pero algo así como la rebelión se volvió de derecha, ¿no es cierto? En el sentido de que si antes ser de izquierda era lo que más o menos uno veía en los jóvenes, hoy día lo que por lo menos uno ve en Europa, que son de derecha, bueno, y lo ves en Argentina también, ¿no? Quienes votaron por Javier Milei. ¿Cómo evalúas ese voto joven particularmente? Bueno, es cierto que esos partidos tienen como denominador común lo que también observamos en Chile, en el caso del Partido Republicano, toda un discurso de batalla cultural, recuperar los valores, la defensa de la familia, y hay una juventud que se identifica también con este tipo de mensaje, con el tema de la defensa de la identidad nacional, de la cultura occidental. Entonces, efectivamente, hay una juventud que adhiere a esos proyectos que son más nacionalistas, y que tienen esas características bien distintas en función de los países. Por ejemplo, en lo económico van a ser más liberales en el caso de Giorgia Meloni, en el caso francés son mucho más nacionalistas, proteccionistas, defensa igual del estado de bienestar, pero tienen en común siempre, bueno, el rechazo de una inmigración descontrolada, el rechazo al Islam de manera más o menos radical, ya como dependiendo del partido, tenemos discursos anti-Islam a secas o discursos un poco más abiertos hacia el Islam, pero críticos hacia, digamos, el comunitarismo islámico y todo lo que puede implicar también para digamos, la amenaza de cierta cultura occidental, ¿no? Y derechos de la mujer, etcétera. Exacto. Stephanie, cuéntame lo siguiente. Desde tu punto de vista, ¿estuvo bien lo que hizo Emmanuel Macron, presidente de Francia, de adelantar las elecciones?
Mira, nadie entendió muy bien esa decisión y de hecho esa decisión lo está poniendo a su partido en una posición muy compleja porque como bien mencionaste al inicio, las encuestas lo dan tercero. Todas las encuestas le dan más o menos un 20% de votos en las legislativas anticipadas que vamos a tener. Y por lo tanto, el bloque presidencial va a salir fuertemente golpeado por estas elecciones, ya que se daba en más de 30%, 36% más o menos al, a la, al Rassemblement Nacional, reagrupamiento nacional para esas elecciones. Por lo tanto, la verdad es que Francia probablemente va a entrar en una en un momento de inestabilidad bastante grande. Vamos a ver cuán inestable va a ser el país, dependiendo también de si hay una mayoría que sale, digamos, que una mayoría clara, una mayoría absoluta que pueda conseguir una de las diferentes fuerzas en competencia, o cuál va a ser, si no hay esa mayoría absoluta de ninguna de las fuerzas, cuál va a ser la posible alianza para dar gobernabilidad al país. Eh, por lo tanto, pase lo que pase, es un antes y un después en lo que vamos a observar en Francia, en términos también de recomposición del paisaje político, ya que la derecha tradicional tuvo una implosión, una división entre un grupo que está apoyando el RN, la Reagrupación Nacional, y otro grupo que está más bien muy crítico y que va en una lista propia. Y por otro lado, hay una unión excepcional de las izquierdas en un bloque, un nuevo Frente Popular, pero que no al parecer llegaría segundo en las elecciones. Así que la sensación es que al disolver la Asamblea Nacional, se autodisolvió de alguna manera Macron, y a que pase lo que pase, esta elección podría ser incluso una cohabitación, lo que se llama cohabitación Ujú. en Francia, que la coexistencia institucional entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno que sale de la mayoría parlamentaria, pero que no es del mismo color que el jefe de Estado. Llegaríamos a una cohabitación incluso con gente del propio campo, del propio bando de Emmanuel Macron, muy críticos y muy desafectos respecto al presidente. Así que Claro. hay una dimensión de referéndum anti-Macron que se está también observando. Cada vez que habla se Mm. agudiza más el rechazo. Hay esa dimensión que siempre se le reprochó bastante altanera, vale decir, la disolución se entendió como una suerte de mensaje a los franceses eh, que habían votado mal en las elecciones del Parlamento Europeo y que voten de nuevo para darme a mí de nuevo una mayoría, ¿no? Y es probablemente todo lo contrario lo que va a pasar. Lo último que declaró sobre que si los franceses votaban por uno de los dos extremos podía haber una guerra civil, fue igual muy poco digamos, no fue una muy buena idea para calmar un poco los ánimos. Y la apuesta que puede tener de un paisaje caótico que por lo tanto los franceses rechazarían y él sería un polo de estabilidad y por lo tanto votarían por él, dudo mucho que esto pase. Sí, quiero preguntarte, Stephanie, lo siguiente, porque tú mencionabas diferencia, por ejemplo, entre Meloni en Italia con respecto a Marine Le Pen en Francia, pero también cuando uno analiza a Trump, Trump es proteccionista, Milley es completamente libertario. Volvamos un poquito a esa figura de Trump, que de acuerdo a lo que fue anoche este debate, si solo nos quedamos con la foto del debate, uno diría Trump es el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Qué clase de ultraderecha representa Trump? Sí, bueno, como tú dices, ahí hay una dimensión mucho más chauvinista, proteccionista en ciertos casos, y otra dimensión más libertaria, como en el caso de Milei, ¿no? Y que esto responde también a realidades muy distintas, el que el auge o la consolidación de Milei es indisociable de la crisis económica de Argentina, digamos, ¿no? Por lo tanto, sus medidas de shock se explican dentro de un contexto y el eje principal de su discurso es este libertarianismo que no funcionaría en otros contextos.
En el caso francés tienes un estado de bienestar que nadie quiere desmantelar del todo, ni siquiera la derecha radical. En el caso de Estados Unidos tienes un nacionalismo y todo este discurso de Make America Great Again, como que devolver a Estados Unidos su Claro. grandeza, que es un eslogan también que prendió en diferentes países, que resalta bastante más la dimensión nacionalista, que está transversal, igual que es transversal a estos diferentes partidos, pero tienen sus matices, como tú bien decías, incluso en Europa. Ahora, una línea bastante común a todos estos partidos es el ultraconservadurismo. Ahí es bien difícil que encontremos uno que no lo sea, ni siquiera Milei, es el que hay una dimensión muy ultraconservadora de las políticas de Milei, pero también, bueno, en el caso francés, Meloni, sin duda, defensa de la familia, como, digamos, posiciones antiaborto. La única que lo sería menos es Marine Le Pen. Eso sin duda es la pequeña diferencia con el caso francés, pero si no, todos los demás, desde eh, Orban, Meloni, en el caso de Vox también eso se observa, en el caso de Trump, hay esa dimensión que está muy marcada. Hay una dimensión también detrás de eso de la batalla cultural, ¿no? La batalla anti-wokismo, anti lo que se percibe como avances, digamos, antifeminista, Claro. una reacción a la liberalización finalmente de las sociedades en diferentes países del mundo, que creó una reacción ultraconservadora en distintos países. Y yo creo que ahí hay una dimensión muy parecida, porque hablaba de Marine Le Pen, pero Claro. hay otra derecha, extrema derecha en Francia, que es la de Zemmour, y esa es ultraconservadora también. Por lo tanto, ese es un rasgo bastante común. Ya, eso es interesante, ¿ah? Porque qué importante lo que tú dices, porque cuando uno analiza las ultraderechas en general, claro, comparten puntos en común más allá de las diferencias en materia económica. Entonces, claro, muy antifeminista, antiglobalista, anti todo lo que indique, o negacionistas más bien del cambio climático, que es un tema súper extraño. Antiglobal. Digo, antiglobalista, exactamente. Pero lo de, por ejemplo, la negación del cambio climático, ¿también dirías tú que hay ahí un denominador común en todos estos grandes líderes, partiendo por Trump? Sí, yo creo que tiene que ver también con el liberalismo, como que Mm. finalmente la defensa de un liberalismo, digamos, muy radical, coincide finalmente con el hecho de negar el cambio climático. Es una forma también de justificar ciertas políticas no respetuosas precisamente del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un rasgo, efectivamente, ese antiglobalismo, y también ese antiglobalismo tiene también que ver con diferentes instituciones supranacionales, como precisamente organizaciones como la Unión Europea o todo lo que puede atentar contra la soberanía nacional. Por eso que se dice también que son soberanistas, ¿no? Defienden de manera nacionalista su nación. Y el wokismo es una dimensión muy presente, ¿no? Hay ahí una dimensión de contraproyecto identitario de parte de estas derechas radicales, muy nacionalista, y de hecho la cumbre de Vox fue un intento de preparar una alianza global entre patriotas, ¿no? Como crear una suerte de frente globalista, de hacer frente, mejor dicho, al globalismo, eh, que se identifica con el socialismo también, ¿no? Porque con el antiliberalismo económico, según ellos, y lo que consideran como un totalitarismo woke, que se expresa a través de una suerte de supremacía feminista, ¿no? Qué impresionante, uno escucha estas cosas y uno no las puede creer, pero claro, calan en ciertos grupos de la población. Estamos conversando con Stephanie Alenda, socióloga, directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Stephanie, vamos a entremos a Chile. Ok, ¿dónde sitúas tú a José Antonio Kast? Porque, claro, Kast es súper conservador, pero en lo económico es bastante liberal. Eh,
Y también quiero preguntarte cómo ves la tensión con la derecha tradicional que representa, por supuesto, hoy día, naturalmente, la persona que aparece mejor ranqueada en la encuesta, como es Evelyn Matei. Bueno, en el caso de José Antonio Caz, la dimensión batalla cultural, antivoquismo, antiglobalismo, todo esto se observa y de hecho la participación en la cumbre de Vox demuestra precisamente eso, ¿no? Hay diversidad entre esas derechas radicales, sin embargo, se reconocen dentro de un proyecto que tiene ciertos denominadores comunes que hemos mencionado. Entonces, eso diría que es la clave, este tema de la batalla cultural. Y bueno, eso hace que el Partido Republicano tenga un proyecto político que sea un proyecto político muy ideológico, un proyecto político muy distinto al de Chile Vamos y un proyecto político bastante ofensivo, vale decir, la idea es competir y tratar de instalar ese proyecto. Ahora, hay ciertas conexiones ideológicas en ciertos puntos, por supuesto, con las derechas que están en Chile Vamos, ¿no? Evópoli, Renovación Nacional y la UDI conectan en ciertos temas, como por ejemplo, bueno, toda la dimensión conservadora, ¿no? Eso la comparten, y la dimensión también liberal, de oponerse a ciertas reformas que irían desmantelando el modelo neoliberal o lo que queda del modelo neoliberal, ¿no? Entonces hay ahí conexiones, pero también hay una competencia entre proyectos políticos que son muy distintos. En el caso de republicanos, el proyecto está bastante claro y está conectado con esa derecha radical global. En el caso de Chile Vamos, es un proyecto que está todavía en construcción, mucho menos obviamente radical, y que está más conectado en ese sentido también con muchas de las preocupaciones de la ciudadanía, sobre todo en términos de una sociedad mucho más liberal en ciertos temas, que lo que está dispuesto a tolerar el Partido Republicano. Por lo tanto, competencia, proyectos, uno bien delineado, otro que está, digamos, armándose, y probabilidades de conectar mucho mejor por el lado de Chile Vamos con las preocupaciones de la ciudadanía que en el caso de republicanos, lo que no significa que esa competencia no tenga efectos digamos, que puedan ser eventualmente negativos en el sector, ¿no? Digamos, en términos también electorales. Claro, porque Stephanie, claro, porque sí, perdón que me interrumpa, porque efectivamente sí logró conectar el Partido Republicano y no olvidemos el triunfo que tuvo avasallador, ¿no es cierto?, en el Consejo Constitucional, más allá que haya fracasado el proyecto. Sí, pero ese voto fue interpretado como un voto más transversal, ¿vale? Es decir, un voto muy coyuntural de personas que se sintieron representados en ese momento por un discurso de defensa de la seguridad, que Chile Vamos con su dimensión dialogante con el gobierno no logró transmitir de la misma forma. Así que no hay que mirar ese voto que fue además un voto por un consejo transitorio, no hay que sacar conclusiones apresuradas sobre el hecho de que los chilenos se hayan vuelto de derecha radical, digamos, ¿no? Creo que hay también otros elementos del programa del Partido Republicano que no conectan para nada con la ciudadanía y que explica también el hecho de que Evelyn Matei en las encuestas como en todos los escenarios salga favorecida hasta el momento. Ya, ahí quiero entrar. ¿Cómo ves a Evelyn Matei y particularmente lo que ha pasado en los últimos días? Ha tenido ahí, varios temas. Uno, cuando dice tener información, dice haber entregado información al Ministerio del Interior o a la Subsecretaría del Interior respecto de personas que estarían detrás del caso del asesinato, ¿no?, de este señor militar venezolano, Ronald Ojeda. Después dijo que había políticos y todos sabían que había políticos que están vinculados al narco, por ahí también deslizó respecto de los fiscales. Después dijo, bueno, ¿cuáles son esos políticos? No, en realidad Miguel Ángel Aguilera, que es un caso puntual, condenado además. Entonces, ha habido ahí, dirías tú,
una performance equivocada de parte de la candidata que obviamente mejor ranquea en las encuestas para ser presidenta de Chile? A ver, efectivamente, como son temas que abren flancos en Chile, vamos, el hecho de posicionarse de manera tajante y dar pie para que el oficialismo pida que se presenten evidencias, denuncias concretas, etcétera, ¿no? Lo que estamos viendo es que, bueno, hay que seguir viendo cómo evoluciona la candidata Matei en las encuestas, por supuesto. Hay una leve baja, pero entiendo que está dentro del margen de error en las últimas mediciones, que hacen que está dando pie probablemente también esa pequeña baja en las menciones espontáneas para que republicanos se le abra más el apetito de competir con más fuerza a Chile Vamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver cómo esto va evolucionando, pero al día de hoy es sin lugar a dudas la candidata mejor posicionada y eh, trata de posicionarse de manera menos radical que Kast sobre tema de seguridad, ¿no? Ahí vemos claras diferencias también, en el caso de Kast, un acercamiento mucho más al populismo punitivo de Bukele, mientras que en el caso de Matei hay un discurso de seguridad muy marcado, pero mucho menos radical, ¿no? Eh, Ha lanzado también muchas propuestas al respecto. Eso es globalmente lo que te puedo decir a estas alturas Claro. del partido. Sí, no, sí, básicamente porque te lo pregunto porque ella tiene una larga carrera por delante, dejará de ser alcaldesa, ¿no? Y entonces hay una tensión que uno observa cuando la desafía el alcalde de la Florida, ¿no es cierto?, Rodolfo Carter, y dice, yo voy a ganar esta primaria. Y Rodolfo Carter que empieza también a radicalizarse. Bueno, ya venía hace rato siendo el díscolo de la UDI, luego sale de la UDI y finalmente, ¿no es cierto?, se convierte en este personaje incómodo, Mm. mucho más cercano, por supuesto, a republicanos. Lo que te quiero básicamente preguntar es lo siguiente, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta precisamente Evelyn Matei? Por el lado de la derecha, digamos, a la extrema derecha, y por el lado también de su propio sector, ¿no? Bueno, de todas formas, siempre pueden seguir apareciendo candidatos, ya que hay todavía tiempo para las elecciones presidenciales y todo va también a redefinirse probablemente después del resultado de las elecciones municipales de gobernadores. Entonces hay todavía, como tú dices, un camino que recorrer. Y el hecho de que el alcalde Carter levante su candidatura y además que lo que fue reconocido por José Antonio Caz como una cosa buena, ¿no? Que haya más candidatos interesados, efectivamente que desordena el tablero. Ahora bien, lo que muestran las encuestas concretamente actualmente es que, una vez más, la alcaldesa ganaría holgadamente si hubiera una primaria en Chile Vamos, demócratas y amarillos. Y que los dos candidatos más competitivos son ella y José Antonio Caz. Entonces, bueno, se tendría que ver cómo va evolucionando también el posicionamiento de Rodolfo Carter en las encuestas en los próximos meses, ¿no? Ahora, lo que sí no deja de ser desafiante para el sector es cómo va a manejar el hecho de que tenga con total seguridad al menos dos candidatos que se van a presentar en la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales. Y cómo sale de eso, digamos, ¿no? Ya que no van a lograr tener un solo candidato de consenso. Claro. Y por último, para cerrar, ¿tú ves en Chile la posibilidad de que un candidato de ultraderecha, como lo es José Antonio Cast, o como eventualmente podría ser Rodolfo Carter, tengan opciones en un cierto plazo de tiempo? Es decir, que la población estaría, como lo que estamos viendo en Europa, ¿no? Decidiéndose a votar por un liderazgo de estas características, estoy hablando siempre en materia presidencial. A ver, tal como
se están dando las cosas, lo veo poco probable por una razón muy simple. Todo depende de cómo se mueven los demás actores políticos. Vale decir, toma por ejemplo el caso de Dinamarca en Europa. La socialdemocracia ahí no se debilitó porque adoptó las ideas muchas ideas en términos de mayor restricción respecto a la inmigración, que son ideas de derecha radical. En el caso de Chile, hay igual una preocupación de este gobierno por los temas de seguridad. Hay también, estos temas son también retomados y defendidos de otra forma por Evelyn Matei. No es como si fuese solamente como el tema que logra defender de la manera más convincente José Antonio Kast. Por lo tanto, veo de verdad difícil que logre solamente con esa agenda ganar una elección, considerando que hay todo lo demás de su programa, que tiene mucho más que ver con la batalla cultural que mencionábamos, con lo cual no conecta con la ciudadanía. Ejemplo, veamos cómo se posicionan los chilenos respecto a la eutanasia, por ejemplo, o respecto al feminismo o el derecho de las mujeres, ¿no? Sin hablar de feminismo. Entonces, es ahí donde el Partido Republicano le cuesta mucho llegar a las mujeres, principalmente, y por eso es que la candidata Matei tiene más probabilidades de ganar la próxima presidencial si es candidata. Ya, pues Stephanie Alanda, socióloga y directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Que tengas buen día. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Vamos a ir al corte. Vamos a estar conversando con nuestro editor general Héctor Cosio, también con el editor de Más Política, El Mostrador, Juan Diego Montalva, y uno de los temas obligados, sin duda, es el análisis de lo que ha pasado con este debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia.